Este video estaba planeado para salir el 9 de mayo, que es el día de Goku, pero no pude acabarlo a tiempo, así que ni modo, pero si básicamente este video se tratara de desmentir los nerfeos de Dragon Ball, así que vamos con eso de una vez. Empezando con el nerfeo más común de todos, el que supuestamente los 12 universos comparten espacio-tiempo solo porque están en la misma línea temporal, cosa que es errónea, pues el propio Whis hace referencia a esto al mencionar los problemas del viaje en el tiempo. Porque no lo repetiré. Controlar el tiempo y viajar ya sea al pasado o al futuro se considera un delito bastante grave. El tiempo tiene que transcurrir en un solo sentido. Si por casualidad regresas para cambiar el pasado y decides cortar aunque sea una pequeña flor, eso afectaría la historia de un objeto y podría alterar drásticamente las ciudades, incluso una civilización, y como consecuencia provocaría la destrucción de un planeta dentro de su universo. También otra cosa, el hecho de que todos los universos estén en un mismo lugar no descalifica de inmediato que sean una estructura multiversal, pues un multiverso en sí mismo es un conjunto de universos contenidos en un lugar más grande que los mantiene separados, que en este caso sería la zona neutral, pues esta es la que mantiene a los universos completamente separados. Pero bueno, como esta simple explicación no parece ser suficiente, toca ir desmeritando de más argumentos. La razón por la que esto está mal es que ya se ha demostrado que el universo 7 por sí solo contiene espacios-tiempos continuos dentro de sí mismo, como el universo mortal, el más allá, el reino Kaioshin, el de los demonios, a los cuales solo se les podía llegar por medio de técnicas de viaje dimensional como la teletransportación, o en el caso del reino de los demonios el pez, que le permitió viajar a Goma al universo mortal. Y sí sé perfectamente que Daima no es canon para Super, sin embargo se sabe que Daima es una continuidad que sigue la historia del manga original, por lo que ambas historias surgen de lo mismo, pero incluso si no queremos tomar esto en cuenta, ya se sabe desde antes que el reino Makai es la contraparte del universo, por lo que aún cuenta como una dimensión separada. También la habitación del tiempo todavía se ve afectada por los viajes en el tiempo, a pesar de que es una dimensión separada del universo y donde el propio Goku mencionó que es imposible sentir el ki desde afuera de la habitación del tiempo, lo cual se muestra en la saga de Cell y en la saga de Buru, siendo que la habitación del tiempo es un mundo con una dimensión de tiempo diferente. Incluso lugares sin espacio ni tiempo ni concepto de este, como lo es el mundo del vacío, son replicados, pues este lugar aún está dentro de la línea de tiempo que contiene a los 12 universos. Esto debería ser la prueba definitiva que la recreación es a escala multiversal, pues demuestra que las nuevas líneas de tiempo también pueden abarcar otros espacios-tiempos y, por lo tanto, los eventos en él no prueban nada en cuanto a que los universos estén físicamente conectados. Por cierto, si alguien quiere desmentir lo del mundo del vacío, diciendo que si tiene tiempo gracias a el torneo, esto tiene una explicación, y es que Daishinkan el que es el que causa que el tiempo exista ahí, al igual que hayan cosas como la gravedad y demás. En una parte del torneo el pilar cae y Daishinkan alza su mano, lo que reduce el tiempo del torneo. Asimismo él fue el que creó el escenario, así que claramente el tiempo es causa suya. 力の大会部舞台の作成にかかります。出来上がりまで少々かかりますので、力の大会本戦までお時間をいただきたいと存じます。これに Vaya, después de la salida del poderoso Hit, han transcurrido 50 de los 100 tags del torneo. ¡Ya hemos superado la mitad del torneo de la fuerza! Recurrir a este argumento es directamente algo que me parece una medida desesperada, sobre todo cuando hablamos de ficción, pues un verso puede introducir algo que no sea posible en la vida real. El mundo real se utilizará como base en una historia, pero si algo indica lo contrario, entonces cualquier tipo de lógica del mundo real puede verse deformada. Que una línea de tiempo normalmente sea solo una estructura de un solo espacio y tiempo directamente no importa, pues una obra puede darle un significado diferente a ello, así de simple.
Un ejemplo muy fácil que se me viene a la mente es el universo cinematográfico de Marvel, en el cual, como expliqué en mi video sobre las gemas del infinito, cada línea de tiempo posee infinitas dimensiones. Aquí es lo mismo, lo que hay en Dragon Ball Super es simplemente una línea de tiempo multiversal. Lo cual de hecho me lleva al siguiente punto, que son las hiperlíneas de tiempo, que al parecer es un tema medio tabú, pero no importa, igual lo explicaré acá. Sabemos que una línea de tiempo siempre será superior a las dimensiones que abarque por el mismo motivo que el espacio-tiempo es 4D. El pasado, presente y futuro se compone de diferentes eventos, donde una copia del universo existe en cada uno de esos incontables momentos. Un hipertiempo o una hiperlínea de tiempo funcionará igual, solo que cada copia sería una del multiverso 4D, por lo que la línea sería 5D. Un universo tridimensional es un solo estado del espacio en un momento dado. Un espacio-tiempo 4D es la evolución de ese universo a lo largo del tiempo, y un hipertiempo o hiperlínea 5D sería una estructura que contiene múltiples multiversos 4D en distintos estados temporales. Simplemente el patrón se repite, cada nivel superior contiene copias de la estructura anterior a lo largo de un eje adicional, así de simple, y así es como trabaja el multiverso de Dragon Ball en primer lugar. Aparte de que el ejemplo de la dilatación temporal es directamente inútil aquí, pues la dilatación del tiempo es una diferencia en el tiempo transcurrido medido por dos observadores, ya sea debido a una diferencia de velocidad relativa entre sí, o por estar situados de manera diferente en relación con un campo gravitacional. Donde el observador inercial en estado de reposo o en movimiento a velocidad constante apreciará que un reloj que se mueve respecto a su sistema de referencia marca el tiempo de forma más lenta que otro que se encuentra inmóvil, y de igual modo, un reloj que está bajo la influencia de un campo gravitatorio más fuerte que el de un observador también medirá el paso del tiempo más lento que el propio reloj del observador. Para resumirlo, la dilatación temporal es inútil aquí debido a que este caso solo aplica a observadores que estén dentro del mismo espacio, donde uno verá el tiempo transcurrir más rápido que el otro, cosa que es inútil para intentar debunkear cualquier cosa, pues el caso de Dragon Ball no hablamos de dos sujetos en un mismo lugar, sino de literalmente dimensiones separadas una de la otra por cosas como subespacios sin concepto de espacio o tiempo, y que solo se pueden acceder mediante técnicas de viaje dimensional. Decir que el futuro y el presente comparten tiempo es una de las mayores tonterías que he visto y que manda todo lo establecido desde la saga de los androides por el caño. Vamos a ver todo lo que está mal con esto. Trunks le dice a su yo pequeño que viene del futuro, pero que ese futuro no es el futuro que eventualmente él tendrá y que no hay un solo flujo de tiempo. La línea del tiempo del futuro tenía su propio anillo del tiempo, el cual desapareció cuando Zeno la eliminó, cosa que prueba que no comparte tiempo con el presente, e incluso si no quieres tomar esto como prueba para el anime, al aparecer solo en el manga, incluso en el anime se menciona que el futuro de Trunks fue borrado, teniendo como única solución viajar a otra línea de tiempo. Aparte de que el borrado de Zeno no tuvo ningún impacto en la línea de tiempo del presente, lo cual demuestra que ambas líneas de tiempo están separadas. Incluso el propio Trunks dice que las líneas de tiempo alternativas son entidades completamente separadas con sus propias historias. Asimismo, desde la saga de los androides en el manga y anime de Dragon Ball Z se enseña que el futuro de Trunks no es el futuro de la línea de tiempo del presente, y que el hecho de que él haya viajado al pasado para cambiar la historia en realidad no cambió nada, ya que viajó a una línea alterna, no a través del tiempo lineal. 俺が未来から持ってきた心臓病の薬で命を取り留めました。ですが俺のいた未来世界ではやっぱり悟空さんは過去に心臓病で死んだ人なんです。つまり助かった悟空さんがいる未来もあれば死んでしまった未来もあるんです。ちょっとしたことでたくさんの未来ができてしまうわけで。Como expliqué antes, se menciona que el mundo al que Trunks iba a ir no es suyo y que van a haber otros dos Trunks y Mai ahí. Aparte de que literalmente el propio website oficial de Dragon Ball te dice que la línea de tiempo de Trunks fue destruida por completo. Y eso te lo dice más de un personaje como Goku, Trunks, el Supremo Kaiosama y hasta el propio Zeno-sama.
Lo de las coordenadas de la máquina del tiempo no prueba nada porque directamente lo que quedó del futuro de Trunks fue, nada, un vacío. La máquina del tiempo no solo en Super, sino que desde Z se dejaba en claro que no viaja a través de un solo tiempo lineal, sino que viajaba entre dimensiones, y un vacío, a pesar de que no contenga ni materia ni tiempo, se le puede considerar otra dimensión, otro espacio, solo que este no posee nada dentro, por lo que no están demostrando nada en general con esto último. Ahora pasamos a algo más normalito por decirlo de algún modo, y pasando a refutarlo, la hazaña de Moro es que si lo mataban iba a destruir la Tierra y la galaxia, por lo que Goku se alarma porque no puede matarlo porque de hacerlo iba a destruir el planeta, lo que lo dejaría vulnerable a morir en el vacío del espacio, ya que los Saiyan no pueden respirar en el espacio, cosa establecida desde Z con Freezer diciéndole a Goku que este no podría sobrevivir en el vacío del espacio. Esto sumando al hecho de que las explosiones o autodestrucciones en Dragon Ball se caracterizan por tener un rango corto en comparación a su potencia, como Vegeta autodestruyéndose o Super Buu haciéndolo, explosión que iba a matar a Gohan a pesar de que su rango era demasiado corto. Esto no sirve para nada, el hecho de que Goku no pueda respirar en el espacio no desmerita su nivel de poder, pues el nivel poder es una magnitud de energía, que un ser pueda producir niveles por encima del infinito tridimensional no significa que sus pulmones dejarán de tener su función natural, especialmente cuando el cuerpo sigue siendo tridimensional. Pasando con los debunks de la velocidad, empezaré por desmentir el hecho de que cada vez que un personaje aumenta su poder su velocidad no aumenta en conjunto, esto lo dicen debido a que según son estadísticas separadas y diciendo que esta mención no sirve debido a que entre comillas separa las estadísticas y que solo habilidades como el Kaioken aumentan su velocidad a la par de la fuerza, siendo el Super Saiyajin por ejemplo solo un multiplicador de fuerza. Todo esto es estúpido, pero a ver, pensemos un poquito, el Ki siempre fue un sistema de energía universal que incrementa de todo, incluida la velocidad, dicho no solo por Vegeta, el cual literalmente pasó a ser descrito como igual a Cuya literalmente humillarlo, lo mismo con Zabón al cual al aumentar su poder venció a Vegeta y viceversa. Y literalmente la mención dice que al controlar el Ki pueden aumentar su fuerza, su velocidad y demás cosas, cosa que es claramente visible en la obra. Ejemplos hay muchos: Goku Super Saiyajin humillando a Freezer, Super Vegeta humillando a Cell semiperfecto, el propio Cell perfecto con Vegeta, Gohan Super Saiyajin 2 contra Cell perfecto y muchos más ejemplos, donde se muestra que al aumentar el poder se aumenta la velocidad. De hecho el único caso donde esto no es así es en la saga de Cell, donde Goku y Trunks al aumentar todo su poder aumentan tanto su masa corporal que a cambio de obtener una gran fuerza sacrifican su velocidad, volviéndose más lentos, cosa que no pasa con otras transformaciones como el Super Saiyajin fase 2. Decir que las hazañas relativistas son outliers es un sinsentido, sobre todo porque al parecer ignoran una cosa muy importante, el hecho de que los personajes se hacen más fuertes mientras más pasan las sagas. Por ejemplo, al Goku niño que apenas iniciaba su viaje no es ni de cerca tan fuerte como su versión del torneo en el que Roshi destruyó la luna. Lo que ocurre es que fácilmente se divide el poder del personaje por arcos, por lo que si un personaje que antes era solo hipersónico ahora tiene hazañas del nivel FTL, esto no entra como un outlier, debido a que al hacerse más fuerte tendría hazañas que antes no podría realizar. Este es claramente el caso de Dragon Ball, donde los personajes se vuelven más fuertes y rápidos mientras más avanza la saga. Por ejemplo, Goku al llegar a Namek tenía un poder de 90.000 unidades y al recuperarse gracias a la máquina de curación obtuvo un poder de 3 millones de unidades, es decir se volvió al menos 33.3 veces más fuerte que antes, por lo que no me puedes decir que una anti-hazaña de una versión mucho más débil afecta a el personaje que ahora se ha vuelto muchísimo más fuerte, lo cual en el caso de Dragon Ball también implica más rápido, por lo que no, cosas como la hazaña de Piccolo destruyendo la luna no son outliers.
Siguiendo con esto que tiene que ver con el punto anterior, decir que la mención de Dispo afecta de algún modo a esto es por decirlo menos ridículo, ahora que ya desmerite que las demás hazañas son outliers directamente una sola anti-hazaña FTL en contra de muchos feats FTL, vamos que por puros multiplicadores Goku desde la saga de los Saiyan ya superaba la velocidad de la luz y más adelante podía hacer cosas como cruzar todo el planeta de un lado al otro según la Shonen Jump. Para calcular esta hazaña tenemos que para sacar en los time frames se resta 204 menos 34 que nos da 170, después tenemos que buscar los fotogramas por segundo en YouTube que en mi caso fueron 30, divido 1 entre 30 y me da el resultado de fotogramas por segundo y después ese resultado lo multiplico por el primero y da los segundos que tardó Goku que serían 5.6 segundos, y el planeta Namek es uno que de por sí tiene un diámetro calculado de 29 millones de kilómetros, por lo que dividiendo eso a la mitad para sacar el radio y después usamos esta fórmula 2 multiplicado por pi multiplicado por el radio para sacar la circunferencia del planeta Namek, que es esta de acá, por lo que dividiendo este resultado a la mitad para sacar la distancia que recorrió Goku que fue la mitad de la circunferencia, por lo que dividiendo eso entre el tiempo que tardó Goku nos da un resultado de 27c, o sea que Goku tiene una velocidad en la saga de Namek de la menos 27 veces la velocidad de la luz. Y después con los multiplicadores llegaría hasta 1350 veces la velocidad de la luz solo contando esa hazaña. Y peor son las hazañas posteriores como la de Kid Buu recorriendo todo el universo para destruirlo, pues se menciona que Majin Buu iba a destruir todo el universo. En el contexto de Dragon Ball Z deja a Kid Buu como un destructor progresivo, ¿a qué me refiero con esto? A que Kid Buu lo que hacía era recorrer el universo destruyendo planetas uno por uno en vez de destruir el universo todo de una, cosa que tiene sentido con lo que menciona el anciano Kaioshin con que será la muerte del universo pues Buu eventualmente lograría llegar a el reino Kaioshin, a Kibito Shin le preocupaba que más planetas fueran destruidos ahora que Kid Buu regresó e incluso Goku admite que si Buu destruye más planetas las esferas del dragón los podrían traer de vuelta, pero aún así estaba la amenaza de que él destruyera el universo de manera progresiva. Tomando como base el tiempo de vida del anciano Kaioshin que es de 1000 años recorrer todo el universo observable que tiene un tamaño de 93 billones de años luz o esta cantidad de kilómetros, y siendo que 1000 años es esta cantidad de segundos, usamos la fórmula de velocidad lo que nos da esta cantidad de kilómetros por segundo, lo que son un total de más de 93 millones de veces más rápido que la velocidad de la luz. Y esto solo tomando el tamaño del universo observable, pues no hay que olvidar que el universo en Dragon Ball es infinito en tamaño, siendo descrito como vasto e infinito, con infinitas galaxias, siendo descrito como infinito más de una vez, esto hace que la hazaña de Kid Buu pase de ser una de velocidad infinita, pues para lograr recorrer todo el universo infinito debería de tener esta velocidad. La única razón por la que Kid Buu no realizó esta hazaña es porque fue tras Goku y Vegeta después aprender la teletransportación para acabar con ellos dos. Por lo que si Majin Buu tiene una hazaña de velocidad infinita y me vienen con entre comillas anti-hazañas como lo de Dispo o el agujero negro de Riveriane cuando desde la saga Saiyan ya se superaba la velocidad de la luz y aún peor, en Super Goku y Bills escalan de las ondas que recorrieron toda la estructura del macrocosmos, llegando hasta el reino Kaioshin que estaba afuera de este, siendo que las demás dimensiones también son de tamaño infinito al ser el más allá la mitad superior de la estructura entera del macrocosmos, el Maca y la contraparte del universo mortal y el reino Kaioshin siendo del tamaño de la 10ª parte del macrocosmos lo cual también lo haría infinito. Es que vamos hasta en Super hay hazañas masivamente lumínicas como la de Watagash que viajó de un sistema solar a otro en menos de un día. Tiene que comer. Si menos de un día ya que cuando vemos que Yako llega a la Tierra ya es de noche mientras que Watagash llegó de día, por lo que al no tener el tiempo estimado usaré un tiempo mínimo de 12 horas o medio día para calcular la hazaña. Como tampoco sabemos la distancia real, usaré como base el sistema solar más cercano a el nuestro el cual es Alpha Centauri el cual está a una distancia de 4 años luz, lo que son esta cantidad de kilómetros, por lo que dividiendo la distancia entre el tiempo nos da este resultado que son los kilómetros por segundo lo que nos da un total de 3141 veces la velocidad de la luz.
Y lo mejor es que con multiplicadores esto llega a mucho más, pasando de ser solo 3000 hasta la cantidad de más de 1000 millones de veces más rápido que la luz. Directamente decir que los personajes de Dragon Ball Super no superan la velocidad de la luz hasta el torneo del poder es absurdo. Siempre se me ha hecho gracioso que usen esta imagen para debunkear la velocidad de Dragon Ball, porque parece que ni siquiera se vieron el anime en primer lugar, pues esta mención de que Whis tardaría 35 minutos a máxima velocidad para llegar a la Tierra ni siquiera viene del anime de Super, sino que viene de aquella película de la resurrección de Freezer, la cual no es canon. Es que no jodan, esa pose de Whis ni siquiera aparece en el anime de Super. ये नामिक वाला फ्रीजा है? नहीं यार, वो तो कब का मर चुका है। इतना ही नहीं, वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। उसने गोहान को मारने की कोशिश की पर बीच में पिकोलो आ गया। उसने पिकलो को मार डाला? बस रुक जाओ, हम अभी विस को कहते हैं वापस घर पहुंचाने के लिए। बदकिस्मती से लगभग 35 मिनट का रास्ता है धरती पर पहुंचने के लिए। ये क्या मजाक कर रहे हो? Después la otra mención sí existe, pero no se menciona que ese sea su límite, y peor, en otro episodio se ve como Whis literalmente llega en segundos a la Tierra, mencionando que no había viajado tan rápido antes. Ay, vaya, nunca había viajado a esa velocidad. Lo peor es la excusa que usan para desmeritar esto, que es que porque es un capítulo de humor y por ende la hazaña no es canon. ¿Qué tan descarado tienes que ser para usar algo que ni siquiera es canon para debunkear, pero ignoras algo que sí es canon solo porque te dio la gana? Literalmente Arale apareció antes en Super, e incluso si esta hubiera sido su primera aparición, el episodio no tiene motivos para no ser canónico. Y bueno, eso sería todo por hoy, me despido, hasta la próxima.